más cercano a la mioglobina que a la Tenemos que hemoglobina. explicar, oye, hay un caso de una hemoglobinopatía en la cual aumenta la afinidad del oxígeno. Se aumenta, la curva se va a la izquierda, no a la derecha. ¿Entiendes? O si yo te dijera, por favor, hazme un Claro, gráfico pues como la mioglobina en el dijo, cual en ¿no? un tejido Se van para la izquierda. metabólicamente activo se ha incrementado tremendamente la cantidad de protones debido a la presencia de ácidos y la acumulación de CO2 que explica una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces lo grafico por este lado. No, esa es la idea que quiero que la tengas bien clara, por favor. Estos esquemitas me ayudan mucho. Nuevamente, si te pregunto, oye, ¿de dónde sale esa curva? ¿De dónde sale esta curva? ¿Esta curva de dónde sale? Entonces yo dije, para explicar mejor la fijación del oxígeno a la hemoglobina o la hemoglobina, se hace una curva de saturación. Hasta la curva. Yo tengo que definir el término I. A ver, por favor, defíneme el término I. Es igual al número de centros de fijación ocupados entre el número total de centros de fijación. Exactamente. Estamos hablando de un 100%. Entonces ahora yo quiero, por favor, que lo escribas. Escríbelo, por favor. Y dime, define el T50. Define el T50 con tu escuela. ¿Qué es el T50? ¿Me entienden la pregunta? A ver, en voz alta, si te equivocas yo te corrijo. Nosotros que lo diga fuerte. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no tanto? ¿Qué es la presión? ¿Te ayudo? Es la presión parcial de oxígeno en la cual de 50, en la cual el 50% de moléculas, ¿no?, tienen ocupado su centro de fijación. Entonces, en mi gráfico te pregunto yo, si está definido, ¿qué significa 1 acá? 100%. Por lo tanto, yo trazo la línea y estoy en 100%. Entonces, cuando yo tengo un papel milimetrado, ¿cómo determino el 100%? Con la curva que me ha salido. Entonces trazo la línea acá y dice 100%. Si es el 100%, la mitad será el 50%. Tengo una pregunta. ¿Cómo determino el P50, por decir así, de la hemoglobina embriónica de Graves? Yo digo, a una curva de saturación. Luego determino en el papel milimetrado la mitad. Ploteo y bajo al eje de las abscisas, donde encuentro, ¿qué encuentro en el eje de las abscisas? No, la presión parcial de oxígeno. Y de esa manera ya está definido mi P50. Es como el KM, ¿no?, que has hecho en enzima, ahora ya lo ejemplo. El KM, algo así. 50%. Entonces, si está aclarado esto de acá, entonces, en esta curvita ya tenemos una idea clara, ¿no? Ahora, generalmente me da a mí una fórmula para obtener una hipérbole, pero también me da una fórmula para encontrar una línea recta. Entonces, si esto de acá lo quiero transformar con los mismos datos, ¿sabes? Con los mismos datos, hago mi cuadrito de datos y me sale una curva, perfecto. Pero con los mismos datos quiero llevarlo a una línea recta, entonces tenemos la ecuación de Hill. Entonces, en la ecuación de Hill, muy lejos. En la ecuación de Hill, con los valores, entonces me sale una línea recta. Me sale una línea recta.
Entonces, en este caso, en este gráfico, en lugar de ir, han puesto teta como símbolo. Pero si te das cuenta, acá tenemos la línea recta y acá también. ¿Cuál es la diferencia entre esta línea oscura? Nota acá el quiebre oscuro. Y acá tenemos esta línea roja. ¿Cuál es la diferencia? Que si trazo una línea, entonces la pendiente va a ser diferente. Entonces, este ángulo, que tengo n, le vamos a llamar el coeficiente de Hill. El coeficiente de Hill, o sea, la pendiente, esa línea recta, que sale de una ecuación que le he graficado acá, que se llama la ecuación de Hill, entonces me da una idea de afinidad mayor o menor. Por lo tanto, cuando la pendiente es 1, estoy pensando en la hemoglobina. Probablemente esté pensando en la hemoglobina fetal. Por las razones que te di. ¿Estamos? No te pierdas, ¿eh? Atiende. Cuando estoy en pendiente unidad, estoy pensando en hemoglobina y probablemente estoy pensando en hemoglobina fetal. ¿Por qué? Pero, si estoy pensando en una pendiente mayor que la unidad, que sería esta de acá, entonces, si es mayor que la unidad, estoy pensando en una menor afinidad que tiene, ¿no?, el oxígeno, la hemoglobina. En este caso estoy hablando de la hemoglobina. La hemoglobina. Entonces, la curva de saturación del oxígeno es sigmoide. La curva sigmoide indica cooperatividad en la absorción del oxígeno. El P50 es 27 milímetros de mercurio a 3,60 kilopascal. ¿Y eso dónde está? Eso está acá. Eso está ahí. Entonces, si tú tienes un papel milimetrado y nos dan los valores, entonces, al plotear en el eje de las abscisas, tengo este valor, 3,60 kilopascal. En milímetros de mercurio, 27. O 28, que es normal. De acuerdo a la gráfica de Hill, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es la gráfica de Hill? Por favor. Es una representación de una ecuación de la línea recta. Una ecuación de la línea recta. Ah, ya, entonces me va a dar una pendiente, exactamente. Algo parecido a lo que acabas de hacer en enzimas. De la hipérbole, para determinar mi KL sin 20, el KM, tuviste tú que poner la inversa para la que llegó a ver Park y puedas encontrar con mayor exactitud el KM. Algo parecido a eso. ¿Entiendes? Entonces yo puedo expresar mi KM bajo la forma de la hipérbole que nosotros hemos visto, pero la mayor exactitud es cuando lo llevo a una línea recta. Entonces yo me acerco más a la verdad en valores cuando estoy en línea recta, porque por una sencilla razón. Cuando nos han enseñado geometría analítica, esta parte, ¿entiendes? Acá ya no podemos decir mucha seguridad. Acá no tenemos mucha seguridad. A la cinta hasta allá no hay mucha seguridad. Si lo llevo a una línea recta, entonces tengo los datos mucho más seguros. Algo parecido sucede acá. Entonces yo esto lo llevo a una línea recta, pero hablo de pendiente. Entonces, en el caso de la hemoglobina, me lo aprendí. Es la unidad. La unidad. De aquí nunca más en tu vida te vas a olvidar. ¿Ya? Y el caso de la hemoglobina, 2,8. ¿Está bien? Entonces, estamos con un politraumatizado. Le tenemos que poner una unidad de sangre ya, ahorita. Para mala suerte. Esa bolsa no fue tratado como debe ser con inosina. De tal manera que el P50 lamentablemente ha disminuido. Pregunto, ¿qué está ocurriendo y por qué en el politraumatizado?
Llega un paciente con una hemoglobina muy baja y encima ha tenido pues un accidente. Hay que ponerle 2, 3 unidades de sangre. Para mala suerte, el personal encargado de mantener las bolsas adecuadamente no hizo lo necesario para que haya inosina adecuada, de tal manera que el P50 disminuye. ¿Qué va a ocurrir? Inmediatamente tú dices, metimos la pata por ponerlo, porque en lugar de ayudarme, Peor. ¿por qué? Porque un politraumatizado, sus tejidos están pidiendo ávidamente ¿qué? ¿Qué están pidiendo? No. ¿Hemoglobina? Hemoglobina no, están pidiendo oxígeno. De frente. Entonces, si yo le estoy dando una sangre con una alta, con una mayor afinidad con oxígeno, no lo va a soltar. Claro. ¿Me entiendes? Vienen 50 hemoglobina y me dice, te dejo 10 y me voy de... Y el otro desesperado, el tejido, dame todo. Entonces, lo ideal es que la hemoglobina tenga una muy baja afinidad, con un P50 de ¿cuánto? ¿Un P50 de cuánto? Muy bien. ¿Y un coeficiente de Gil de cuánto? Muy bien. Por lo tanto, si mi coeficiente de Gil aumenta o disminuye, yo tengo que saber y tengo que decidir qué está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, esto te va a servir para toda tu vida de profesional, estas cosas básicas y fundamentales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de fijación del oxígeno a la hemoglobina o la mioglobina? ¿Entendiste por qué sale una línea recta? Perfecto, te felicito. Mecanismo molecular de la cooperatividad del oxígeno. En la hemoglobina oxigenada, el hierro se mueve hacia el plano de la porfirina en 0,75 Armstrong. Hay cambio en la estructura terciaria que desestabiliza la cuaternaria. Ya te lo había descrito eso, ¿no? Observa. Ahí tienes la histidina proximal. Acá tienes el hierro. Pero si lo miras con cuidado el esquema, este hierro tiene que bajar hacia el plano. Acá está fuera del plano. Se acerca al plano en 0,75 Armstrong. Quiere decir entonces que si miras con cuidado el esquema, esto de acá tiene que bajar. Entonces la pregunta sería, ¿quién está acá? La cadena F. Por lo tanto, la cadena F va a bajar también. O sea, este cambio hace que cambie este de acá. Y si la cadena F cambia, entonces el contacto con las otras también va a alterarse. Entonces, cuando entra un oxígeno, ¿qué sucede? Que el hierro se mueve en 0,75 Armstrong. ¿Hacia dónde? Hacia el plano del eje. ¿Está bien? Yeah. ¿Entendió esta partecita? Y acá está el cambio, mira. Mira el hierro, ¿dónde está? Al centro. Antes no estaba acá, estaba más arriba. Y ese es el 0,75 Armstrong, que es la distancia pequeñísima, ¿no? Pero qué importancia tan pequeñísima esa distancia y qué tales efectos que tiene, ¿no? Qué extraordinario ese efecto. Ahí te lo he traído en movimiento. Y tú me vas a decir cuál es desoxi y cuál es oxi. Cuál es T y cuál es R. Te toca a ti ahora, por favor, ¿ya? Arriba. Desoxi. Abajo. Oxi. Ahora dime en T y R. Arriba. R. Muy bien. ¿Y abajo? Muy Claro. bien. Arriba T. Arriba T. T, abajo R. ¿Por qué abajo está R? O molécula relajada, porque ya está oxigenada.
Ya se llama Relajada, oximoglobina. claro. Entonces uno es desoxi Y otra es y el otro es oxi. R y arriba. Por favor. Mira ahora. Uno es desoxi y el otro es oxi. Acercamiento, alejamiento, acercamiento, alejamiento. Entonces, cuando entra un oxígeno, se desencadena todo. Cuando entra un oxígeno, se desencadena todo. Ahora, un análisis de la curva. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Y qué está ocurriendo acá? Entonces, hacemos un experimento y tú me lo interpretas. Tengo una solución de mioglobina en un tubo de ensayo. Anota, por favor. Porque así son mis exámenes. Y tengo un tubo de ensayo, en otro tubo de ensayo tengo hemoglobina en solución. Tubo 1, mioglobina en solución. Tubo 2, hemoglobina en solución. A cada uno de ellos le hago llegar una presión parcial de oxígeno. Al tubo 1 y al tubo 2 le hago llegar una presión parcial de oxígeno. O sea, le insuflo oxígeno. Esa es la verdad. Mi pregunta es, de acuerdo a tu conocimiento que tienes, el cambio de color de desoximioglobina a oximioglobina, de desoxihemoglobina a oxihemoglobina, ¿será el mismo? ¿Cómo se explica si no fuera el mismo cambio de color? Para recordarte lo que estoy diciendo, tú seguramente te acuerdas que la sangre venosa y la sangre arterial de un rojo escarlata, ¿no? ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Sí? Claro, que lo has estudiado en biología. Si no te acuerdas, te digo que el rojo escarlata, que le llaman así, es cuando está oxigenado, por ejemplo. Típico de una sangre arterial. ¿Entendiste la pregunta? ¿La entendiste ya? De acuerdo a la curva, tienes que mirar acá. De acuerdo a la curva, el tubo 1 está acá y el tubo 2 está acá, claro. De acuerdo a la curva, el color escarlata es de inmediato acá, porque hay gran afinidad. Pues. Y el color escarlata es de a pocos. No puede ser lo mismo, no. Claro. Porque si la molécula se oxigena, la pregunta es ¿quién se oxigena más rápido? La mioglobina, que tiene mayor afinidad. Por lo tanto, Claro. ese color escarlata, ese rojo escarlata, se oxigena rápidamente en el caso de la mioglobina, más no. En el caso de la Entonces yo me pregunto, entonces ahora sí, y si no es, digamos, el rojo escarlata de inmediato, entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que es de a pocos. Que es de a pocos. Eso se llama cooperatividad. Entonces, cuando yo insuflo presión parcial de oxígeno a una solución de mioglobina, el cambio rojo escarlata es de inmediato. Cuando yo insuflo presión parcial de oxígeno a una solución de hemoglobina, el cambio tarda un poco más hasta llegar. Eso me dice entonces de que es de a pocos. Eso me indica una cooperatividad. En general, en estos fenómenos fisiológicos, cuando hablo de curva sigmoide, va a ser cooperatividad. Va a ser cooperatividad. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que hacer en enzimas
las enzimas reguladoras, que se explican por cooperatividad, donde hay unos efectores positivos que favorecen y unos efectores negativos que lo destruyen. Claro. Entonces inmediatamente digo, caramba, para que esto tenga, para que se explique esta cooperatividad, debe haber efectores que influyen en su actividad. Por supuesto que sí. Para eso estudiamos, y te hago la pregunta, ¿qué significa los restos polares en una cadena de aminoácidos polipeptidoproteína? Que esos restos polares pueden tener carga positiva, pueden tener carga negativa o no tener. Entonces, quiere decir que va a haber una gran influencia del pH. Entonces quiere decir que acá seguramente para explicar esto, seguramente estará pues interviniendo el pH. Seguramente. Entonces estamos explicando ahora una cooperatividad. La desoxiemoglobina es una molécula compacta. El oxígeno se fija al romperse algunos puentes salinos. La desoxiemoglobina tiene conformación tensa. La oxiemoglobina tiene conformación relajada. Término T, término R. Los cambios, observa tú, al producirse pues la entrada del oxígeno, se produce una alteración de los contactos. Ya no es posible los puentes salinos que se había establecido claramente. El corrimiento es hacia el plano. Ahí sí tiene que haber un movimiento necesariamente. Ahí tienes el anillo imidazol. Ahí tienes el anillo imidazol, justamente ese movimiento. Entonces, para explicar una curva sigmoide, de cooperatividad, se está tratando de un comportamiento alostérico. Se llama comportamiento alostérico cuando hay factores que influyen en su actividad, que puede ser la temperatura, el pH, el CO2 o cualquier otro compuesto o elemento que tiene que ver con su actividad. Es alostérico. Cuando a ti te piden definir qué es una enzima alostérica, tú vas a tener que decir que esta enzima está regulada por muchos efectores, algunos positivos que favorecen su actividad y otros negativos que la van a detener su actividad. ¿Entiendes? Entonces, los efectores, en este caso, el efector sería el pH, el dióxido de carbono, el difosfoglicerato que disminuye la facilidad por el oxígeno. ¿Qué es el efecto Bohr? Que los protones y CO2 promueven la liberación de oxígeno. Entonces, en un tejido metabólicamente activo, ¿hay CO2? Sí. ¿El pH es ácido? Sí. Porque está produciendo ácido láctico, por ejemplo, en la vía glicolítica. Muy bien, entonces quiere decir que un tejido muy activo, el pH ha disminuido y la concentración de CO2 ha aumentado, de bicarbonato. Y eso promueve la liberación de oxígeno, es el efecto Bohr. Lo contrario se llama efecto Aldana. Importancia, los tejidos metabólicamente activos requieren constantemente oxígeno. No les puede faltar oxígeno, obviamente. Entonces esa es la explicación que le podemos dar a él. Yo quisiera que lo leas el cuadro. Y la pregunta es obvia. ¿Quién aumenta la afinidad? ¿Quién disminuye la afinidad? Pues aumenta la afinidad cuando disminuye la temperatura. Aumenta la afinidad cuando hay aumento del pH. Y cuando la cantidad del difosfoglicerato, cuyo nombre es el 2,3-difosfoglicerato, ha disminuido. Disminuye la afinidad cuando hay aumento de temperatura, cuando disminuye el pH y aumenta el 2,3-difosfoglicerato. En la vía glicolítica se produce el 2,3-difosfoglicerato. En los glóbulos rojos se produce una buena cantidad de difosfoglicerato, por supuesto.
Si nos vamos a la altura, tenemos que sintetizar más difosfoliserato de inmediato. Cuando estamos unos días en altura, nos adaptamos y sí que hemos producido mayor cantidad de difosfoliserato. Las personas que provienen de la altura tienen que tener su adaptación. Tienen que producir más difosfoliserato, tienen que tener más hemoglobina que la persona de la costa. Su caja torácica tiene que tener mayor amplitud. Entonces, tiene que hacer adaptaciones, por supuesto que sí. Interprete ese cuadro, por favor. Que esos esquemas te van a venir en el examen. Te voy a poner un esquema para que tú interpretes. Y la interpretación es sencillísima. Acá disminuye el pH y acá aumenta el pH. Sí. Entonces quiere decir que la curva a la derecha, porque está disminuyendo el pH. A la izquierda, Aumenta la afinidad. Si digo a la izquierda, está aumentando la afinidad. La afinidad, porque aumentó el pH. sí. Es una influencia muy interesante y muy bonita en este esquema. Yo creo que es un mayor comentario, ¿no? La vía glicolítica te permite formar el difosfoliserato. Dentro del fosfo, ya estamos haciendo la vía glicolítica, se produce una triosa que se llama glicerolidrio 3-fosfato. Debido a una deshidrogenasa, se produce el 1,3-difosfoliserato. Esta es una molécula que tiene gran energía, que va a permitir la síntesis de ATP para formar fosfoliserato y por último piruvato. Una alternativa, el 1,3-difosfoliserato por una mutasa, te permite formar el 2,3-difosfoliserato. Y este 2,3-difosfoliserato es el que tiene gran importancia porque va a encajar en un sitio especial entre las 4 cadenas de la hemoglobina. ¿Qué carga tiene el difosfoliserato? Negativa. Carga negativa. Encaja en un sitio donde hay cargas positivas. Negativa. Encaja, claro. El difosfoliserato, ¿qué bien encaja ahí? En la hemoglobina fetal, como la cadena beta tiene 37 aminoácidos diferentes, el difosfoliserato no se puede fijar con facilidad. ¿Qué pasa con la hemoglobina fetal si no puede fijarse el difosfoliserato? Aumenta su afinidad. Aumenta su afinidad. El difosfoliserato entonces es un compuesto que tiene cargas negativas y que va a encajar en un lugar adecuado entre las 4 cadenas que mencionamos. Ahí tienes el difosfoliserato. Cuando no hay difosfoliserato, 0. Entonces mira la curva que sale. Y ya tú la puedes interpretar, ¿no? Es una hipérbola, gran afinidad. Sí, gran afinidad. Cuando el fosfoliserato se encuentra en 5 milimolar normal y aumenta incluso, entonces mira dónde se va la curva. Entonces cuando viajamos a 1, quiere decir que yo debo de pasar de 5 a 8 o de 5 a 3. Exactamente. Y de esa manera mis tejidos se ven favorecidos porque les llega más fácilmente el oxígeno. Obviamente, ¿no? Acá tienes el efecto Bohr para que ya tú lo estudies bien en fisiología, más en fisiología esto, obviamente. Ahí tienes la formación de la oxihemoglobina, la manera como la presencia de protones, efecto Bohr, hace que se suelte el oxígeno para ser utilizado por el tejido metabólicamente activo. ¿Qué tejido está produciendo CO2? Que forma el ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato que sale para que entre cloro y agua y los protones para que el oxígeno se vaya rápidamente a los tejidos. Este es el glóbulo rojo, obviamente, acá está el tejido metabólicamente activo que está necesitando que le llegue el oxígeno. Entonces, si la cantidad de protones no es la adecuada, entonces no se suelta con facilidad el oxígeno. ¿Qué significa que la hemoglobina tiene menor afinidad con el oxígeno que la hemoglobina? De que lo suelta con mayor facilidad. ¿Qué pasaría si una hemoglobina aumenta su afinidad? Significa que no lo suelta el oxígeno. Pregunto entonces para que me cuidas ahí. ¿Cuáles son los factores que aumentan la afinidad de la hemoglobina a nivel del tejido metabólicamente activo? Metabólicamente activo.
Bien, jóvenes, ha sido un placer dictarles, pero me ganó la hora, a las 3:30, tengo que hacer un laboratorio. El día de mañana continuamos. Atiendan un ratito. El día de mañana les voy a dictar lo que falta. Le mandé la clase de separación de proteínas, ¿ya? Más bien el día jueves va a tener una dificultad, así que mañana voy a hacer la clase del jueves también, ¿ya? Para terminar todo. Todo proteínas acabamos. El día viernes Clase jueves. con enzimas. ¿Te dijo la doctora ya qué?